¿Recuerdan un capítulo de Bob Esponja donde Calamardo se queda en una especie de vacío después de romper una máquina del tiempo? ¡Tengo que salir de aquí! Calamardo por un momento disfruta de estar solo y estar lejos de Bob Esponja, pero pronto se encuentra abrumado por el encierro eterno. Rechaza su nueva realidad. Sin embargo, cuando regresa a su tiempo, rápidamente se arrepiente. Esto me deja con una respuesta a muchos martirios mentales que nos hacemos por las noches. Siempre rechazamos nuestra realidad. No importa que tengamos una vida relativamente cómoda o las posibilidades a nuestro favor. Siempre vamos a rechazar la realidad porque anhelamos más y cada vez más. Es cuando nuestra imaginación y nuestros deseos reprimidos, todas esas convicciones surgen en el momento en el que cerramos los ojos. Claro que los sueños tienen significado, son una ventana a nuestra mente inconsciente y a nuestras emociones. Es la manera que tiene nuestro sistema para ayudarnos a procesar situaciones que atravesamos, explorar nuestros deseos más profundos y comprender nuestra propia psique. Claro que esto no siempre se expresa de forma clara, casi siempre se manifiesta a manera de metáforas para proporcionarnos pistas sobre nuestra propia personalidad, deseos y motivaciones. Tal como Freud explica en sus teorías, la mente utiliza un proceso llamado trabajo con los sueños, para censurar o disfrazar el contenido latente de un sueño. Este contenido latente que representa nuestros deseos y anhelos inconscientes suele ser perturbador o socialmente inaceptable, y por eso los sueños pueden llegar a ser bastante raros. A veces los sueños pueden llegar a ser muy pesados y nos sentimos cansados al despertar, o incluso el sueño puede llegar a ser tan perturbador que nos deja pensando durante todo el día. ¿Cuánto tiempo dura un momento cuando no puedes dejarlo ir? Week, the first level down. 6 months, the second level down, and the third level. It's 10 years. ¿Qué pasa cuando una película se convierte en un sueño dentro de otro sueño? Inception no solo trata sobre los sueños, sino que está construida como uno. En esta historia, una idea abstracta como el acto de soñar se convierte en una estructura cinematográfica tangible. Inception no trata el tiempo como una línea recta, sino que lo dilata, lo comprime y lo fragmenta. Juega con él a sabiendas de que el espectador está tan inmiscuido en esa realidad que se pierde dentro del filme. Y lo mejor es que no lo hace por una pirueta técnica o por el espectáculo. Lo hace porque así funciona la mente humana. No vivimos el tiempo como lo marca el reloj, sino por cómo lo sentimos. Nuestro sentir es el que influye a la hora de que un suceso cobre mayor o menor importancia. Cuando estamos fuera de una sala de espera en un hospital, el tiempo nos parece eterno. Cuando jugamos a nuestro videojuego favorito, pasa volando. Pero en ambas, el tiempo real simplemente se mantiene. Inception convierte esta idea en un juego donde los minutos se estiran como años, y los recuerdos duran más que una vida. Asimismo, la vida no son solo momentos mágicos, también atravesamos dolor y pérdida. ¿Cuánto dura el duelo de una pérdida? ¿Cuánto dura una culpa que no podemos resolver? ¿Cuánto se tarda uno en soltar un gran amor? Para Cobb, el tiempo se detuvo el día que Mal murió. A partir de ahí, todo se convierte en una cuenta regresiva hacia el perdón y la destrucción. Los días pasan, pero él sigue en ese segundo en el que ella saltó al vacío y con ella todo lo que se complicó en su vida. El tiempo dentro de la mente es subjetivo, y la película lo visualiza como niveles. Mientras más profundo, más lenta es la percepción del tiempo. ¿Por qué? Porque más profundo significa más cerca del trauma, más cerca de lo que esconde el fondo de nuestra mente. Todo lo que nuestro consciente quiere esconder y todo lo que nos ha traumatizado. Porque claro, un dolor que se queda tan arraigado en nuestro interior lo contamina todo. El tiempo en Inception no se narra, se siente, se carga y se arrastra. El espectador no tiene la certeza de cuánto tiempo ha pasado entre escenas, ni siquiera si lo que ve ocurre en la misma línea temporal, pero eso es lo que lo hace real. Así funciona el duelo, fragmentado, caótico, sin orden y sin cierre. Cuando Cobb cae al limbo con Mal, no hay tiempo que valga, no hay relojes, no hay días ni noches, solo están ellos, construyendo una ciudad infinita. Ese es el verdadero peligro, no tener límites. La razón del por qué existe este concepto de límite es porque nos establece el punto máximo al que podemos llegar, hasta dónde es seguro para nosotros, y más cuando nuestra mente es el terreno explorado, porque cuanto más pensamos una idea, cuanto más tratamos de deshebrarla, más se retuerce y empezamos a ver cosas absurdas donde no las hay.
Este lugar, el más profundo del subconsciente, representa esa zona de la mente donde el tiempo deja de importar, donde se puede pasar una eternidad atrapado en una sola emoción, y lo peor es que no sabes que estás atrapado. Y aunque a nivel narrativo es un riesgo de la misión, a nivel emocional es la imagen más potente de luto, perderse en una construcción idealizada de lo que ya no existe, mientras afuera el mundo sigue. Inception entiende que el tiempo no es un recurso desechable, sino una carga emocional, tal vez una infancia traumática, la pérdida de un ser querido o simplemente aquella vez que hiciste el ridículo frente a la chica que te gustaba. Todos esos momentos no viven en el pasado, viven ahora, en cada pensamiento, en cada sueño al cerrar los ojos. Y si uno no puede enfrentarlos, el tiempo no los curará. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esos momentos antes de dormir en que nuestra cabeza nos recuerda algún momento vergonzoso, algo de lo que nos sintamos culpables o ese recuerdo tan triste que nunca nos suelta, o que quizás no hemos querido soltar? Idea is like a virus, resilient, highly contagious. ¿Quién eres cuando no eres tú el que elige? Toda la identidad de Dom Cobb gira en torno a una sola cosa, la culpa por la muerte de Mal, una idea que ha tomado y que no se da cuenta que se lastima a sí mismo. Y esto no es una interpretación nuestra, es el punto central de la historia. El pasado no lo deja ir porque él no quiere irse de ese pasado, y esto es algo que muchas veces decidimos hacer, no porque nos guste el dolor, sino porque es un autocastigo que creemos merecer. Es la sentencia que nos parece justa. La imagen de Mal aparece no como un recuerdo, sino como una proyección invasiva que sabotea los sueños. Es violenta y ve todo lo ajeno como una amenaza. Así es como Cobb termina construyendo el único recuerdo de su esposa. Dentro del sueño, todos los personajes se enfrentan a sus proyecciones, representaciones de sus ideas, recuerdos, miedos y traumas. Pero Inception no usa esto como un truco, es una pregunta directa al espectador. ¿Qué parte de lo que ves es real? ¿Y qué parte eres tú mismo hablando desde lo que no has resuelto? ¿Eres capaz de distinguir entre ambas? Arthur no carga con un conflicto de identidad porque su papel en el equipo y en el mundo está bien definido. Es el ejecutor, el pragmático, alguien que se mueve dentro de las reglas y cumple su función sin dudar. James, en cambio, entiende que la identidad es algo mucho más flexible. Juega con ella, la transforma y la habita como si fuera un traje que puede ponerse y quitarse a voluntad. Y Ariadne, mientras aprende a diseñar los sueños, también descubre esto, que al crear mundos imaginarios no solo está construyendo espacios, sino proyectando versiones posibles de quienes los habitan, incluyéndose a sí misma. Por otro lado, Cobb se pierde en sus proyecciones. Su inconsciente toma el control de su mente cuando su voluntad se debilita. Él no sueña, es dominado por su tristeza. Esto hace que pierda el control y pone en riesgo a todo aquel que se acerca. Si lo pensamos bien, esto es una metáfora de cómo a veces el duelo puede llegar a lastimar a las personas a nuestro alrededor. Si no podemos manejar la pérdida, esta misma se vuelve una carga que acaba por consumir todo y a todos. La misión no es robar una idea de una mente como ya se le había visto al protagonista ser un experto en ello, sino implantar un deseo tan profundo que la persona lo confunda con su propia voluntad. Eso cambia todo, porque la pregunta ya no es ¿pueden hacerlo?, sino ¿deberían hacerlo? Es un deseo peligroso y a la vez algo profano, porque se pone en duda la ética de hasta dónde es viable llegar. Aquí el espectador debe preguntarse qué pasa con su propia vida. ¿Cuántos de tus sueños son tuyos? ¿Y cuántos fueron puestos ahí por tu familia, tu cultura, la publicidad, la sociedad, el contexto que nos rodea y qué cosas son innatas de ti? Es un cuestionamiento interesante porque, claro, nos hace ver que gran parte de nuestro ser está compuesto por convicciones, valores y creencias que se nos fueron formando a través de lo que aprendimos. En resumen, somos la suma de las personas que conocemos. Sin embargo, te hace cuestionarte si tus deseos y aspiraciones realmente han sido formadas desde tu propio juicio, o si han sido el resultado de imposiciones ajenas. Y no es que esto sea bueno o malo, depende mucho del contexto y los resultados. Fisher, el objetivo de la misión, termina creyendo que él tuvo la revelación de romper con el legado de su padre. Para él, resulta ser un alivio, porque le da la oportunidad de respirar fuera de la sombra de la compañía, y a la vez es un consuelo porque ahora cree que su padre lo amaba y quería que él fuera libre,
A pesar de que esto es una muy probable mentira, para el personaje es liberador. Aquí la película te vuelve a poner en un dilema, porque te hace cuestionar si lo ocurrido es justificable, si el invadir la mente de Fisher realmente era algo con lo que los protagonistas tenían derecho. Como Fisher, Cobb también acepta una idea que le fue implantada: el fin justifica los medios, que manipular el inconsciente ajeno es válido si eso lo acerca a su objetivo. Pero su deseo es también una jaula, porque no distingue si está luchando por regresar realmente a casa o por redimirse de algo que nunca se va a perdonar. Volvemos a ver la penitencia sobreimpuesta. Al final, nadie quiere lo que cree que quiere. Fisher no quiere ser libre, quiere el afecto de su padre. Así como Cobb no quiere regresar, quiere perdonarse a sí mismo. No somos seres que desean, somos seres que construyen ficciones para justificar sus deseos, los cuales cubren alguna necesidad que creemos tener. La película no nos dice si lo que buscan los personajes es correcto o no. Solo muestra cómo el deseo puede ser tan convincente que ni siquiera hace falta que sea verdadero. Lo único que se necesita es creerlo. Your guilt defines her. It's what powers her. Inception no empieza con una misión, empieza con un dolor. Dominic Cobb no es un ladrón común. Es un hombre atrapado en un recuerdo que lo tortura en forma de una mujer que ya no está, pero cuya voz aún resuena, torturándolo sin parar. Su historia no solo trata de sueños, sino de fantasmas en forma de culpa. Cada vez que Cobb sueña mal, su esposa está ahí. No es como un consuelo, sino como una condena. Lo sabotea, lo hunde y lo acosa. Pero no es ella, es la idea que nuestra protagonista tiene de ella. Aquí es donde la película nos plantea su primera tesis. La memoria no se crea a partir de hechos objetivos, sino que estos son un campo de batalla modificados por las emociones. Nuestras convicciones se forman a partir de lo que sentimos en el momento en que se formaron. La mente no conserva recuerdos como si fueran fotografías, sino como ideas distorsionadas por el tiempo y el deseo. El duelo no consiste solo en extrañar al otro, sino en enfrentar el dolor de saber que su presencia vive únicamente en nuestra memoria, y que a eso se le suman todos los arrepentimientos posibles. Dejamos de pensar en lo que es y lo que fue, y comenzamos a pensar en él. Si hubiera hecho esto, no habría pasado aquello. Cobb no se lanza a la misión de implantar una idea en la mente de Fisher por dinero, ni siquiera para regresar a casa. Lo hace porque necesita dejar atrás a Mal, no para olvidarla, sino para perdonarse. Su travesía no es hacia el interior del sueño, sino hacia el fondo de su propia mente, donde se esconde su mayor miedo, saber que realmente fue su culpa. La arquitectura del sueño, con sus niveles cada vez más profundos, es una metáfora del descenso al inconsciente. Cobb no está construyendo un golpe perfecto, está bajando nivel a nivel hacia el momento en que se rompió su alma, y ahí, en el fondo más hondo, en el limbo, está ella, Mal, junto con un dolor que no ha querido soltar. Una de las ideas más potentes de Inception es que amar a alguien no garantiza poder dejarle ir. Cobb ama tanto a Mal que no puede permitir que muera, ni siquiera dentro de su mente, y en su obsesión por retenerla, la trastorna totalmente. The smallest idea, such as your world is not real. La tragedia de Cobb es doble. No solo perdió a la mujer que amaba, sino que fue él quien sembró la semilla de su destrucción. Mal se suicida no porque esté deprimida, sino porque ya no confía en la realidad en la que vive gracias a que Cobb le implantó la duda. Esa carga es insoportable. Por eso la misión es redención. Por eso el sueño es el único espacio donde puede tenerla cerca, o quizás donde pueda por fin dejarla ir y superar por fin su tormento. Cobb no necesita que Mal esté viva para seguir sufriendo, y no importa cuántas veces repita el recuerdo, cada vez sufre por ello. Es ahí donde Inception se vuelve profundamente humana. No se trata de si lo que vemos es real o no, se trata de que lo que sentimos lo es, y por eso no podemos escapar de ello hasta que realmente lo hagamos por decisión propia. Because building a dream from your memory is the easiest way to lose your grasp on what's real and what is a dream. La ciudad que Ariadne construye se pliega sobre sí misma no porque sí, sino porque representa cómo el pensamiento puede doblar la realidad.
y cómo en los sueños reales lo que reprimimos se manifiesta con más violencia. Una ciudad soñada se convierte en prisión y un laberinto en una trampa. Ariadne no es un personaje casual. Su nombre proviene del mito griego. Es la hija del rey Minos, que entrega el hilo a Teseo para guiarlo por el laberinto del Minotauro. Aquí, Ariadne guía a Cobb por el laberinto de su mente, y lo hace enfrentarse a lo que no quiere ver. Ella es arquitecta no solo de sueños, sino que es el único personaje que busca ayudar de verdad a Cobb. Ve lo que los demás no ven, que los espacios oníricos son reflejos de lo que no está resuelto. Ariadne no solo diseña calles y puentes imposibles, diseña caminos para que Cobb confronte su pasado. Sin ella, Cobb se perdería en la repetición de sus propios errores. Una de las secuencias más simbólicas y perturbadoras de la película es el ascensor de los recuerdos de Cobb, porque nos dice que ha sido tan largo y tan grande el tormento que ya hasta lo tiene categorizado, en un orden que se fue volviendo cada vez más trágico. Cada piso es un nivel de su inconsciente, cada puerta una memoria dolorosa, y en el sótano, mal. No la mujer, sino su recuerdo totalmente deformado por la culpa. El ascensor es la metáfora perfecta de cómo funciona un trauma, pues este siempre irá bajando en picada, nunca irá hacia arriba. Cobb visita ese lugar una y otra vez, no para superarlo, sino para revivirlo, como si castigarse fuera la única forma de estar cerca de ella. El limbo es el lugar donde el tiempo se disuelve y el yo se fragmenta, un espacio sin forma, construido por la mente cuando ya no queda estructura posible. Es el abismo al que caes cuando pierdes la noción de qué es sueño y qué es realidad, el punto más profundo de la psique humana, donde ya no puedes distinguir entre lo que quieres, lo que temes y lo que eres. You don't believe in one reality anymore, so choose. Desde que Mal murió, Cobb ha intentado mantenerla viva a través de sus sueños, pero como todo en el inconsciente, ella ya no es un reflejo fiel, es una construcción, una proyección que lo juzga, lo culpa y lo castiga. Esta línea lo dice todo. Cobb no quiere a Mal, quiere no haberla perdido, y esa diferencia lo destruye. En lugar de sanar y seguir con su vida, Cobb se aferra a ese error, y como todas las emociones reprimidas, se vuelve agresiva, posesiva y destructiva. Ese amor no lo salva, lo encierra y no le permite avanzar. Durante casi toda la película, Cobb no hace el duelo, solo lo evita, enredándose en misiones, estructuras y sueños dentro de sueños. Pero en el limbo, frente a la ciudad que construyeron juntos, se da cuenta. Solo al hacer esto despierta. Pero al final nos dejan con una escena que ha abierto muchos debates. Sin embargo, luego de todo lo que hemos hablado en este video, ¿importa si es un sueño? La cámara se acerca, el trompo tambalea y antes de que sepamos si cae, corte a negro. Durante años se ha discutido si Cobb sigue soñando, pero la verdadera pregunta no es esa. La verdadera pregunta es, ¿importa? Cobb ha hecho las paces con su culpa, ha soltado a Mal, está con sus hijos, es capaz de ver sus rostros nuevamente. Y por primera vez en toda la película, no mira el trompo, mira a sus hijos. El símbolo de la duda queda girando, pero él ya no necesita saber. Eso es lo esencial, no importa si es real, sino lo que cree suficiente como para quedarse. Inception nos plantea una idea profundamente filosófica. No vivimos en función de hechos, sino de creencias. Platón nos habla de la caverna, sombras proyectadas que creemos reales. Descartes dudaba, ¿y si todo es un sueño? Pero aquí Nolan no busca dar respuestas. Nos da un personaje que deja de buscar, no porque resuelva el enigma, sino porque elige vivir con él. En el fondo, Inception no es una historia sobre sueños, es una historia sobre fe. La fe en lo que sentimos, incluso si no podemos probar que es real. No sé si han escuchado ese dicho de esto te va a durar tanto como tú quieras. A mí me parecía una frase un tanto violenta porque se sentía como si te hiciera responsable por lo que pasas. Y conforme he ido creciendo, he descubierto que efectivamente, cada uno debe hacerse responsable por lo que siente y cómo lo siente. A veces nos hundimos tanto en algo que terminamos castigándonos y nos perdemos en ello. Debemos dejar de ver el dolor como algo malo. Debemos empezar a entenderlo para poder hallarnos a nosotros mismos. No se trata de decir que todo el tiempo estás bien y que no pasó nada, sino de poder abrazar eso que nos duele y aceptar que aunque sea algo que nos marcó y se ha hecho parte de nosotros, no significa que nos defina.
En cada nivel de sueño, Cobb enfrentó una parte de sí mismo, hasta que finalmente eligió creer y eligió dejar su dolor atrás, ya no por evitarlo, sino porque acepta que cometió un error, pero hay algo más importante para lo que debe estar. No porque tenga la verdad, sino porque ya no la necesita. Y así termina Inception, con un salto de fe, un perdón hacia lo que fue y un recibimiento a lo que nos espera.